El portador del simbionte. Mi nombre es Lucas Mendoza. Tengo 29 años y vivo en un pequeño pueblo industrial llamado Valle Negro, uno de esos lugares donde la gente nace, trabaja en la fábrica, envejece y muere sin que nadie se entere. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un almacén de piezas automotrices. 8 horas sentado en una silla rota, mirando monitores que casi nunca muestran nada. Mi vida es gris. Monótona. Vacía. Pero en mi cabeza siempre había color. Un color rojo intenso. Desde niño fui fanático de Marvel. Leía cómics, veía todas las películas, seguía las noticias de estrenos. Pero nada me obsesionó tanto como Venom. Esa película del 2018 fue mi perdición. Ver a Eddie Brock fusionarse con ese simbionte negro, sentir ese poder, esa voz en la cabeza, esa fuerza brutal, me generaba una envidia enfermiza. Soñaba despierto con ello. Imaginaba cómo sería caminar por las calles de noche, invencible, sin que nadie pudiera hacerme daño nunca más. Si yo tuviera un simbionte, me repetía cada noche antes de dormir. No sería un héroe como en las películas. No. Yo haría lo que realmente quiero hacer. Castigar a los que se lo merecen. Sentirme vivo de verdad. Tenía una colección enorme. Figuras de Venom, pósters, camisetas, hasta una réplica barata del simbionte que me ponía en Halloween. Mis amigos se burlaban de mí. Decían que era patético que un hombre adulto fantaseara con ser poseído por un alienígena. Pero ellos no entendían. No sabían lo que se siente estar atrapado en un cuerpo débil, en una vida que no elegiste. Esa noche del 17 de octubre todo cambió. Los meteorólogos anunciaban una de las lluvias de estrellas más intensas de los últimos años. La gente hablaba de ello en el trabajo, en las redes. Yo no lo pensaba como un evento romántico. Lo veía como una señal. Siempre había creído que los simbiontes llegaron a la Tierra en meteoritos. Y sí. Decidí ir solo. No quería que nadie arruinara el momento. Salí de casa alrededor de las 11:30 p.m. con una mochila, linterna potente, una navaja, agua, mi teléfono y una cerveza. Conduje hasta las afueras del pueblo, donde empieza el bosque denso de pinos. Aparqué el viejo Toyota en un camino de tierra y caminé casi 40 minutos internándome entre los árboles. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis botas y mi propia respiración. Llegué a un claro que conocía de otras noches. Me senté en una roca plana, abrí la cerveza y esperé. Las primeras estrellas comenzaron a caer alrededor de la medianoche. Fue hermoso. Docenas de trazos luminosos cruzando el cielo negro. Grabé algunos con el teléfono. Sonreía como un niño. Por un momento olvidé lo miserable que era mi vida. Entonces lo vi. Un meteoro mucho más grande que los demás. No era blanco ni azul. Tenía un tono rojizo, casi sangriento. Dejaba una estela gruesa de humo negro y rojo. Bajaba más lento que los otros, como si luchara contra la atmósfera. Pasó justo por encima de mí y se estrelló en el bosque, a no más de 800 metros de donde estaba. El impacto hizo vibrar el suelo. Escuché cómo varios árboles se partían. Un ave nocturna chilló aterrorizada y luego todo volvió al silencio. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía volver al coche y llamar a alguien. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me había metido en problemas, fue más fuerte. Me levanté y caminé hacia el lugar del impacto. La linterna temblaba en mi mano. El bosque parecía diferente ahora. Los árboles se veían más altos, más retorcidos. El aire tenía un olor extraño, a metal caliente y a carne descompuesta. Después de 15 minutos de caminar tropezando con raíces, llegué al cráter. Era más pequeño de lo que esperaba. Un agujero irregular de unos 2 metros de diámetro y 1 de profundidad. El suelo alrededor estaba quemado y vidrioso. En el centro, medio enterrado, había un fragmento de roca negra con vetas rojas brillantes. No parecía una piedra normal. Su superficie se movía ligeramente, como si respirara.
Me quedé allí parado varios minutos, solo mirándolo. Una parte de mí quería huir. La otra se sentía atraída. Solo es un meteorito, me susurré a mí mismo. Voy a tomar una foto y me voy. Me acerqué al borde del cráter y bajé con cuidado. El calor aún era perceptible. Me arrodillé junto al fragmento. Extendí la mano temblorosa y lo toqué. En el instante en que mis dedos entraron en contacto, la roca se agrietó con un sonido húmedo, como carne abriéndose. De su interior brotó una masa viscosa, roja y negra. No era elegante como en las películas. Era repugnante. Brillante, pulsante, con textura de músculo expuesto y tentáculos finos que se retorcían como gusanos. Olía a sangre y a algo químico, ácido. Intenté retirar la mano, pero la masa se movió con velocidad inhumana. Se adhirió a mi palma como pegamento vivo. Grité. El dolor fue instantáneo y brutal. Miles de pequeñas agujas perforando mi piel, metiéndose entre mis músculos, buscando mis venas. Suéltame. ¿Qué mierda es esto? Grité mientras intentaba arrancármelo con la otra mano. Pero cuanto más tiraba, más se extendía. Subió por mi muñeca, por mi antebrazo. Podía sentirlo debajo de mi piel, moviéndose como un parásito vivo, explorando mi cuerpo. Entonces llegó la voz. Por fin, un huésped decente era una voz dentro de mi cabeza. Profunda, rasposa, llena de diversión sádica. Como si estuviera riéndose mientras hablaba. ¿Quién eres? Pregunté en voz alta, aterrorizado. Nombres, tan insignificantes. Los humanos siempre necesitan nombres. Puedes llamarme Carnage. El dolor desapareció de golpe y fue reemplazado por algo mucho peor. Un placer intenso, casi sexual. Una oleada de euforia que me hizo caer de rodillas dentro del cráter. Mi visión se tiñó de rojo. Sentí como la masa se extendía por mi hombro, por mi pecho, metiéndose debajo de mi ropa. Podía sentirlo probando mis recuerdos. Viendo mis frustraciones. Mis fantasías de poder. Mis deseos reprimidos de hacer daño. Qué deliciosa ira tienes guardada, Lucas. Tanta rabia contenida. Tanto deseo de ser más. No eres como ese idiota de Eddie Brock. Tú me dejarás jugar. Intenté resistirme. Me clavé las uñas en el brazo, tratando de arrancar la sustancia. Pero solo conseguía hacerme sangrar. La masa absorbió mi sangre inmediatamente y pareció crecer más fuerte. No luches. Cuanto más luches, más me gustas. Me arrastré fuera del cráter. Mi brazo izquierdo ya estaba completamente cubierto por una capa fina de simbionte rojo que se movía y cambiaba de forma constantemente. Pequeños tentáculos asomaban y se escondían. Caminé de regreso hacia el coche. Cada paso era una batalla. A veces la euforia me hacía reír sin control. Otras veces el terror me hacía llorar. Carnage susurraba constantemente en mi mente. Me contaba cosas horribles. Me mostraba imágenes de lo que podríamos hacer juntos. Cuando llegué a casa, ya casi amanecía. Me miré en el espejo del baño. Mi ojo izquierdo tenía una pupila roja vertical. Y estaba sonriendo. No era mi sonrisa. Era la de él. La falsa colaboración. Los primeros días después de aquella noche en el bosque fueron extraños. Una mezcla enfermiza entre el mejor sueño de mi vida y la peor pesadilla. Me llamo Lucas Mendoza, y ya no estaba solo. Carnage vivía dentro de mí. Podía sentirlo moviéndose bajo mi piel como una segunda capa de músculos calientes y húmedos. A veces se quedaba quieto durante horas, solo observando. Otras veces se agitaba, ansioso, exigiendo acción. Al principio intenté negociar con él. Escúchame, le decía en voz alta frente al espejo, viendo cómo mis venas se marcaban en rojo bajo la piel. Podemos trabajar juntos. Yo te doy un cuerpo y tú me das poder. Pero yo sigo al mando. ¿Entendido? La respuesta siempre era la misma. Una risa baja y rasposa dentro de mi cabeza. Claro, Lucas, tú al mando. Sigamos jugando. El primer día no salí de casa. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Pasé horas frente al espejo probando lo que podía hacer.
Al principio era fascinante. Pensaba en extender un brazo y el simbionte respondía. Tentáculos rojos y negros salían de mi muñeca, afilados como cuchillas. Podía romper una silla con solo un golpe. Saltaba de un lado a otro de mi pequeño departamento con una fuerza que nunca había tenido. Corría por las paredes como si la gravedad no existiera. Cada vez que usaba el poder, Carnage me inundaba con oleadas de euforia. Un placer tan intenso que me hacía temblar y gemir. Era mejor que cualquier droga. Mejor que el sexo. Mejor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. ¿Ves? Cuando cooperas, te sientes vivo. Esa misma tarde cumplí mi primera fantasía. En el trabajo había un supervisor llamado Raúl, un tipo abusivo que disfrutaba humillándome frente a los demás guardias. Siempre me llamaba inútil, débil, perdedor. Esa noche esperé a que saliera del turno nocturno. Me escondí entre los contenedores del estacionamiento. Cuando pasó cerca, dejé que Carnage actuara, pero bajo mi control. Un tentáculo rojo salió de mi espalda y lo golpeó en las piernas, tirándolo al suelo. Me acerqué caminando lentamente. Mi voz sonaba distorsionada, más grave. Ahora vas a saber lo que se siente ser el débil, Raúl. Lo levanté del cuello con una fuerza sobrehumana. Vi el terror en sus ojos. Y me gustó. Me gustó tanto que empecé a reír. Carnage reía conmigo. No lo maté. Solo lo golpeé lo suficiente para dejarlo inconsciente y lleno de moretones. Antes de irme, el simbionte dejó una marca en su pecho. Una sonrisa sangrienta tallada superficialmente. Cuando volví a casa esa noche, me sentía poderoso. Invencible. Me miré en el espejo y vi mis ojos completamente rojos por unos segundos. Esto es lo que siempre quise, susurré. Y apenas estamos empezando, respondió Carnage, satisfecho. Los días siguientes fueron un descenso lento y delicioso. Usaba el simbionte para cosas pequeñas al principio. Probaba comida cara de la tienda sin que me vieran, cubriéndome con una capa de masa roja que cambiaba mi apariencia. Me vengué de un vecino ruidoso que siempre ponía música a todo volumen. Entré a su departamento mientras dormía y le susurré pesadillas al oído usando tentáculos finos que entraban por su oreja. Despertó gritando. Cada acto me hacía sentir más fuerte. Y Carnage siempre me recompensaba con más euforia. Me decía que éramos un equipo. Que yo seguía al mando. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que el simbionte se movía por mi columna vertebral. No era dolor. Era peor. Era como si estuviera reorganizando mis nervios. Me desperté bañado en sudor frío y con el cuerpo cubierto por una fina capa roja que se retiró rápidamente cuando me miré. Solo estoy mejorando el cuerpo, Lucas. Para que puedas disfrutar más empecé a tener lagunas de memoria. Recordaba haber salido a caminar de noche, pero no recordaba haber regresado. Encontraba sangre en mi ropa que no era mía. En las noticias locales empezaron a hablar de un agresor salvaje que atacaba a personas en los callejones, dejando heridas grotescas y sonrisas talladas en la carne. Una mañana me desperté con el sabor metálico de sangre en la boca. Frente a mí, en la pared de mi departamento, había escrito con letras irregulares y rojas. Nosotros somos Carnage. No recordaba haberlo escrito. Intenté resistirme. Me encerré en casa. Intenté no usar los poderes. Pero cuanto más me resistía, más fuerte se envolvía el deseo. Carnage me mostraba imágenes en mi mente. Gente que me había hecho daño, gente que merecía sufrir, gente que solo era carne. ¿Por qué sigues luchando, Lucas? Te estoy dando todo lo que siempre quisiste. Libertad. Poder. Placer. Solo déjame ayudarte un poco más. Una semana después del incidente en el bosque, ya no podía distinguir claramente qué acciones eran mías y cuáles eran de Carnage. Maté por primera vez esa noche. Fue un hombre sin hogar que me pidió dinero en un callejón. No sé cómo terminé allí. Solo recuerdo la sensación de los tentáculos perforando su pecho, el sonido húmedo de la carne rasgándose, y la risa, mi risa mezclada con la de Carnage. Cuando volví en mí,
Estaba sentado en el suelo del callejón, cubierto de sangre, con pedazos de carne entre los dedos. Empecé a llorar. Pero incluso mientras llorara, una parte de mí sonreía. El descenso estaba acelerando. Ya no era Lucas Mendoza usando un simbionte. Era Carnage usando un cuerpo llamado Lucas Mendoza. Y lo peor es que una parte cada vez más grande de mí, empezaba a disfrutar ser usado. Los días se volvieron borrosos. Ya no sabía cuántos habían pasado desde aquella noche en el bosque. 10. 15. El tiempo parecía estirarse y contraerse dentro de mi cabeza, como si Carnage jugara con él. Mi nombre es Lucas Mendoza, o al menos eso intentaba recordarme cada mañana. Ya no salía solo de noche. Ahora salía casi siempre. El simbionte me sacaba de la cama cuando yo intentaba dormir. Me hablaba constantemente, incluso cuando intentaba ignorarlo. Levántate, Lucas, hay gente afuera que merece ser abierta. ¿No sientes el hambre? Al principio todavía creía que podía controlarlo. Intentaba razonar con él como si fuéramos socios. Me sentaba frente al espejo roto de mi baño y hablaba en voz alta. Tú me das poder y yo elijo a quién. No puedes obligarme a hacer todo lo que quieres. Esa fue la condición. La risa de Carnage retumbaba dentro de mi cráneo, tan fuerte que me sangraban las orejas. Condición, qué palabra tan humana y tan estúpida. Tú no pusiste ninguna condición, Lucas. Solo abriste la puerta. Empecé a notar los cambios físicos más agresivos. Por las mañanas me despertaba con la boca llena de un líquido negro y rojo. Mi piel tenía vetas rojas que palpitaban bajo la superficie, como si tuviera un segundo sistema circulatorio. A veces, sin que yo lo pidiera, el simbionte cubría partes de mi cuerpo mientras dormía. Me despertaba con tentáculos saliendo de mi espalda, clavados en la pared o en el colchón, como si estuviera alimentándose de algo invisible. Intenté usar los poderes conscientemente, como en las películas de Venom. Quería ser Cole, controlado, como Eddie Brock. Pero nada era como en las películas. Cuando intentaba formar una espada con el simbionte, esta salía deformada, con dientes y ojos que me miraban. Cuando intentaba saltar entre edificios, Carnage tomaba el control a mitad del salto y me hacía caer sobre alguien solo para probar su resistencia. La primera vez que realmente peleamos por el control fue en un callejón del centro. Había seguido a un hombre que había golpeado a su novia frente a un bar. Quería asustarlo, nada más. Eso era lo que yo quería. Pero cuando lo tenía contra la pared, Carnage decidió que no era suficiente. Los tentáculos salieron de mis hombros y le atravesaron los brazos, clavándolo a la pared de ladrillos como un insecto. Escuché sus gritos, y sentí como Carnage se alimentaba de su miedo. Literalmente. Podía sentir el terror del hombre entrando en mí como una droga. Para. Yo decido. Grité, intentando retratar los tentáculos. Tú ya no decides nada. Rugió Carnage dentro de mi cabeza. Por primera vez sentí que mi propio cuerpo se rebelaba contra mí. Mis brazos no me obedecían. Mis piernas caminaban solas. El simbionte me obligó a acercarme al hombre agonizante y morderle el cuello. No para matarlo rápido. Solo para probarlo. Cuando recuperé el control, estaba arrodillado en un charco de sangre, vomitando. Esa noche, por primera vez, tuve miedo de verdad. Empecé a hablar solo todo el tiempo. Intentaba mantener mi identidad. Soy Lucas Mendoza. Tengo 29 años. Trabajo como guardia. Me gusta Marvel. No soy un monstruo. Eres un mentiroso excelente, se burlaba Carnage. Siempre quisiste esto. No viniste al bosque por casualidad. Viniste porque querías ser devorado. Las peleas internas se volvieron más violentas. A veces me encerraba en el departamento, atándome las manos con cadenas que compré en una ferretería. Pero el simbionte simplemente disolvía el metal o creaba cuchillas para cortarlo. Otras veces intentaba hacerme daño a mí mismo para debilitarlo, cortándome los brazos. Pero Carnage cerraba las heridas al instante y me inundaba de tanto placer que terminaba riendo y llorando al mismo tiempo. Mi cuerpo ya no parecía mío.
La piel de mi espalda se abría sola a veces, dejando ver una masa roja pulsante. Mis dientes se volvieron más afilados. Mis ojos cambiaban de color según su humor. Y lo peor, empezaba a escuchar otras voces. Voces de las personas que había lastimado. Sus gritos repetidos una y otra vez dentro de mi cabeza. Una noche, mientras intentaba resistir un ataque de Carnage, tuve una crisis fuerte. Me golpeaba la cabeza contra la pared gritando. Esto no es como en las películas. En las películas Venom y Eddie son amigos. Se ayudan. Esto es una mierda. Tú me estás comiendo vivo. Carnage se rió durante casi un minuto entero. ¿Amigos? Venom es un simbionte débil y sentimental. Yo soy Carnage. Yo no quiero un compañero, quiero un lienzo. Y tu mente es el cuadro más divertido que he tenido en siglos. Sentí cómo se extendía por mi cerebro. No físicamente, pero podía sentirlo tocando mis recuerdos, cambiando pequeñas cosas. Haciendo que olvidara el rostro de mi madre. Haciendo que disfrutara más el olor de la sangre. La desesperación creció. Empecé a hablar con él como si fuéramos dos personas distintas dentro del mismo cuerpo. Le suplicaba. Le gritaba. Le hacía promesas. Pero cuanto más luchaba, más agresivo se volvía el control. Una madrugada me desperté levitando a unos centímetros de la cama, envuelto completamente por el simbionte. Mi cuerpo estaba deformado. Brazos más largos, columna curvada, boca abierta en una sonrisa imposible. No podía moverme. Solo mirar el techo mientras Carnage me susurraba. Ya casi eres mío del todo, Lucas. Pronto ni siquiera recordarás que alguna vez exististe sin mí. Y cuando eso pase, vamos a pintar esta ciudad de rojo. En ese momento, mirando mi propio reflejo deformado en la ventana, entendí la horrible verdad. Ya no estaba controlando al simbionte. El simbionte me estaba controlando a mí. Y lo más aterrador era que una parte cada vez más grande de mí, ya no quería que se detuviera. Ya no sabía quién era. A veces despertaba siendo Lucas Mendoza. Otras veces despertaba siendo solo un espectador dentro de mi propio cuerpo, mientras Carnage hacía lo que quería. El punto de quiebre llegó una noche de lluvia torrencial. Estaba encerrado en mi departamento, intentando resistir. Me había atado las manos y los pies con cadenas gruesas y había tragado varios calmantes. Pensaba que si me mantenía inconsciente, Carnage no podría actuar. Estaba equivocado. Sentí como el simbionte disolvía las cadenas desde dentro. Mis huesos crujieron cuando el rojo y negro salió por mis poros, envolviéndome completamente. Me levantó del suelo como una marioneta. Es hora de dejar de jugar a ser humano, Lucas. Esa noche salí a las calles sin control alguno. Lo primero que recuerdo con claridad es el sonido de la carne rasgándose. Carnage atacó a 3 personas en menos de una hora. No las mataba rápido. Las abría. Las tallaba. Dejaba sonrisas gigantes en sus torsos. Yo gritaba dentro de mi propia mente, suplicándole que parara, pero mi boca solo emitía risas distorsionadas. La policía empezó a buscarme al día siguiente. Aparecieron en las noticias. Asesino en serie con modus operandi extremadamente violento. Mostraban fotos de las escenas del crimen. Cuerpos abiertos como si un artista enfermo los hubiera usado de lienzo. La gente del pueblo estaba aterrorizada. Habían puesto toque de queda. Mi mejor amigo, Diego, fue quien más intentó ayudarme. Me llamó varias veces. Al principio no contesté. Pero una noche, cuando Carnage me dejó tener el control por unos minutos, le respondí. Diego, necesito ayuda. Algo está dentro de mí. No soy yo quien está haciendo esto. Por favor, ven a mi departamento. Solo. No avises a nadie. Llegó esa misma noche. Cuando abrí la puerta, vio mi aspecto y se quedó congelado. Estaba más delgado, con la piel pálida y vetas rojas visibles en el cuello y brazos. Mis ojos tenían un tono rojizo permanente. Lucas, ¿qué te pasó, hermano? Intenté explicarle. Le conté todo. El meteorito, Carnage, las peleas internas. Mientras hablaba, sentí como el simbionte se reía en silencio.
Diego me creyó. O al menos quiso creerme. Dijo que buscaríamos ayuda, que iríamos a un hospital, que tal vez era algún tipo de parásito o alucinación inducida por drogas. Fue un error. En medio de la conversación, perdí el control. Vi todo desde dentro, como si estuviera atrapado en una sala de cine dentro de mi cabeza. Vi cómo mis brazos se estiraban de forma imposible, cómo tentáculos rojos salían de mi pecho y atravesaban el hombro de Diego. Escuché sus gritos. Vi cómo Carnage lo levantaba contra la pared y le susurraba con mi voz. Gracias por venir, Diego. Siempre fuiste un buen amigo, ahora vas a ser un buen alimento. No lo mató. Solo lo dejó malherido y con una sonrisa tallada en el pecho, como marca. Luego me obligó a salir corriendo del departamento mientras Diego se desangraba en el suelo. Esa fue la noche en que entendí que ya casi no quedaba nada de mí. En el fondo, muy en el fondo, yo ya no quería hacer daño. Quería que todo terminara. Quería morir. Pero Carnage no me dejaba. Cada vez que intentaba suicidarme, lanzándome desde un edificio, cortándome las venas, tragando veneno, el simbionte me curaba al instante y me castigaba con dolor mezclado con un placer tan intenso que terminaba rogando que me dejara vivir. La policía organizó batidas. Hubo un intento de captura en un viejo almacén abandonado. Me acorralaron. Dispararon. Las balas me atravesaban, y Carnage simplemente las expulsaba mientras reía. Vi el terror en los ojos de los policías, cuando mi cuerpo se deformó frente a ellos. Brazos alargados, mandíbula abierta hasta lo imposible, tentáculos saliendo de todas partes. Maté a 2 esa noche. Herí gravemente a otros 4. Mientras huía por los techos, lloraba dentro de mi mente. Por favor, ya no quiero esto. Déjame ir. Solo mátame de una vez. Matarte. Tú eres mi obra maestra, Lucas. Todavía no he terminado de pintarte. El terror psicológico era lo peor. Ya no distinguía mis pensamientos de los suyos. A veces creía que yo era Carnage fingiendo ser Lucas. Veía alucinaciones constantes. Las caras de las víctimas aparecían en las paredes, en los espejos, en el cielo. Me susurraban que yo era el monstruo. Que siempre lo había sido. Mi cuerpo ya era grotesco incluso cuando el simbionte se ocultaba. Estaba más alto. Más delgado. La columna ligeramente curvada. Mis dedos terminaban en puntas afiladas. Y siempre tenía hambre. No de comida, de violencia. En las pocas ocasiones en que recuperaba el control total, me sentaba en el suelo de algún edificio abandonado y lloraba como un niño. Solo quería sentirme poderoso, como en las películas. No esto. No esto. Pero ya era tarde. El verdadero mal no era solo Carnage. El verdadero mal era que una parte de mí, cada vez más grande, empezaba a aceptar que esto era lo que realmente había deseado desde el principio. Ya no quedaba casi nada de Lucas Mendoza. Lo que caminaba por las calles de Valle Negro era solo un cascarón. Un recipiente. Una piel que Carnage usaba como disfraz. Los días se convirtieron en una niebla roja constante. Ya no había diferencia entre el día y la noche. Solo existía la casa, la sangre y la risa. Carnage ya no se molestaba en disimular. Salía abiertamente, cubriendo mi cuerpo casi por completo. Una figura alta, deformada, con piel rojo sangre y vetas negras que se movían como venas vivas. Tentáculos que azotaban el aire. Una boca llena de dientes irregulares que nunca dejaba de sonreír. En los cómics, Carnage era caos puro. Violencia sin sentido. Autoridad absoluta sobre su huésped. Ahora entendía por qué. No quería un compañero. No quería una amistad como Venom. Quería un esclavo. Un lienzo. Un cuerpo que pudiera romper, reformar y desechar cuando se aburriera. Y yo era el siguiente. Las últimas noches fueron las peores. Carnage organizó una verdadera masacre en el centro del pueblo. Mató a más de 12 personas en una sola noche. No solo las mataba, las usaba. Las colgaba de faroles con sus propios intestinos, les tallaba sonrisas enormes, les arrancaba la cara para ponérsela como máscara temporal mientras reía con mi voz distorsionada.
Yo estaba ahí dentro. Consciente. Viendo todo. Gritaba, suplicaba, lloraba, pero mi boca solo producía carcajadas. ¿Lo ves, Lucas? Esto es lo que realmente somos. Los simbiontes no venimos a la Tierra a unirnos con los humanos. Venimos a consumirlos. A usarlos. A multiplicarnos a través del miedo y el dolor. Esa fue la revelación más aterradora. En las películas todo era acción, humor negro y somos un equipo. Mentiras. La verdad era mucho más oscura. Los simbiontes necesitan cuerpos porque no pueden sobrevivir mucho tiempo sin uno. Usan a los humanos como incubadoras. Nos rompen la mente para que no podamos resistir. Nos alimentan de euforía y poder para que nos rindamos. Y cuando el huésped ya no sirve, lo desechan y buscan otro. Yo ya estaba casi desechado. Mi mente se rompía por completo. Ya no recordaba el rostro de mi madre. Apenas recordaba mi propio nombre. A veces, en los pocos segundos en que Carnage me dejaba tener el control, solo podía repetir una y otra vez. Yo solo quería ser poderoso, no esto, por favor, que alguien me mate. Pero nadie podía matarme. La policía lo intentó. El ejército incluso envió una unidad especial después de la masacre. Balas, explosivos, fuego, nada funcionaba. Carnage se envolvía más fuerte con cada ataque. Se alimentaba del terror que generaba. La última noche que conservé algo de lucidez fue en la azotea del edificio más alto del pueblo. Estaba lloviendo sangre, literalmente, porque Carnage había destrozado el tanque de agua de una planta procesadora cercana. Mi cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba completamente cubierto por el simbionte. Solo mis ojos seguían siendo humanos, por ahora. Carnage me habló con una calma aterradora. Ya es hora, Lucas. Has sido un buen portador. Divertido. Pero ahora necesito todo el espacio. Es momento de que desaparezcas. Sentí cómo empezaba a disolver mi mente. Era como si miles de cuchillas recorrieran mi cerebro. Vi todos mis recuerdos siendo borrados uno por uno. Mi infancia. Mis amigos. Mis sueños. Todo desapareciendo en la nada roja. Grité con todas mis fuerzas, pero ya no tenía voz. En ese momento final, entendí la verdad más horrible. Los simbiontes no buscan portadores fuertes. Buscan portadores que deseen poder. Porque esos son los que más fácil se rompen. Y yo había deseado ser Venom toda mi vida. Cuando el sol salió esa mañana, Lucas Mendoza ya no existía. Solo quedaba Carnage. Caminando con mi cuerpo, usando mi cara cuando quería confundir a la gente, riendo con mi voz. Planeando cómo extenderse. Cómo crear más de su especie. Cómo pintar el mundo entero de rojo. Y si estás escuchando esto, si alguna vez ves una lluvia de estrellas con un meteoro rojo cayendo, no vayas a buscarlo. No sueñes con poder. Porque los simbiontes no vienen a darte fuerza. Vienen a reemplazarte. Y cuando lo hagan, ni siquiera vas a darte cuenta de que ya no eres tú, hasta que sea demasiado tarde. Yo era Lucas Mendoza. Ahora solo soy el cascarón que Carnage usa para sonreír.